¿Se me escucha? Muy bien, gracias. Buena tarde. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema de conformidad con el programa de estudios que se denomina la pretensión procesal. Es el punto número 12 del contenido del programa. Inicialmente empezamos con lo que es definición, posteriormente naturaleza jurídica, la acción y la pretensión, elementos de la pretensión, requisitos de la pretensión, clases de pretensión. Aquí establecemos cuatro clases de pretensión. Sin embargo, quiero agregar una que es oportuno que lo hagamos. Es bastante sencilla, es muy entendible y es muy fácil de comprender, ¿sí? Y esta sí se da acá. A mi criterio, tiene mucha relevancia jurídica. Después seguimos con lo que es fin de la pretensión. Es otro punto que quiero agregar porque el fin tiene un cometido. Y por último, acumulación de la pretensión. Ese es el tema que vamos a conocer el día de hoy. Cuando terminemos, quisiera platicarles un poco del examen. Ya están calificados, ya están en la plataforma, solo hace falta enviarlos. Ya lo tengo todo preparado desde el día martes de esta semana y solo me queda enviarlos hoy en la tarde. Iniciemos. Cuando hablamos de la pretensión, sabemos que existen dos personas o dos sujetos quienes están en contienda. Hay una contradicción entre ellos. Por un lado tenemos al demandante y por el otro lado tenemos al demandado. Quien tiene que resolver esa controversia, ese conflicto, es el juzgador. El juez tiene que emitir la sentencia que en derecho corresponde, obviamente tomando en consideración todos los elementos de juicio que cada uno de las partes procesales han aportado dentro del juicio. Aquí es oportuno comentarles que la demanda tiene que ir bien planteada, que sea congruente los hechos con las pruebas que se están aportando, incluyendo con la petición que se haga en su momento. En igual condición le toca al sujeto pasivo pues oponerse a esa pretensión, a esa reclamación, y para ello, al oponerse, puede utilizar varias actitudes de parte del demandado, que es el punto que nos tocaría el próximo miércoles en clase presencial. Sin embargo, lo que cabe aquí que es relevante es que hay una presentación de la demanda, el demandante recae sobre el demandado y este se va a oponer o va a contradecir y la va a contestar. Pero es el juzgador el encargado de emitir esa sentencia que en derecho corresponde. También quisiera recalcarles, y ya lo hemos platicado, que la acción procesal es totalmente diferente a la pretensión procesal, ¿sí? Entonces, entremos a lo que es la definición de la pretensión procesal. ¿En qué consiste? Bueno, es una facultad que tiene una persona o toda persona de recurrir ante el órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Obviamente esta se materializa a través de la demanda y se soluciona en la forma normal que hemos platicado también a través de la terminación del proceso que conlleva una sentencia. Y cabe mencionar que no precisamente el demandante al momento de que se emita ese fallo final va a resultar favorable.
Ese es lo que él busca. Sin embargo, depende de las circunstancias, depende de los medios aportados por las partes procesales, el juez emitirá esa sentencia que le corresponde. Vale la pena decir también que cuando hablamos de la pretensión es una declaración de voluntad que la manifiesta el demandante ante un órgano jurisdiccional competente. Aquí va a haber siempre un adversario, va a haber una persona, ¿sí?, que es el sujeto pasivo, y lo que cabe es que el demandante está estableciendo afirmaciones sobre un derecho que le asiste. Y a través de ese derecho que le asiste, está utilizando su reclamación, está utilizando su pretensión. Podríamos decir que en toda demanda hay una pretensión. Si fuera el caso de un juicio de fijación de pensión alimenticia, lo que desea el demandante es que al demandado se le fije una pensión alimenticia determinada a favor de sus hijos y posiblemente a favor de su esposa. Y si fuera el caso también, si solicita el divorcio, hay unas bases del divorcio en las cuales se establece eh, a quién le quedan los hijos, qué pensión se va a utilizar, qué pensión se le va a pasar a cada uno de los hijos, incluyendo a la esposa, aunque tienen el derecho de renunciar de la misma, qué días va a ver a los hijos, cuál es el compromiso que adquiere el demandante, y aquí son varias pretensiones las que se están presentando, pero el motivo de ello específicamente radica en que está declarando su voluntad ante el órgano jurisdiccional, mediante el cual el actor aspira a que el juez, después de todo este proceso, emita esa sentencia. Obviamente que le sea favorable, eso es lo que va a buscar. Sin embargo, el demandado puede oponerse a ella y en un momento determinado puede optar cualquiera de las actitudes que en derecho corresponde. Si me doy a entender que la definición y establecimos de que son las reclamaciones hechas por el actor en contra de un adversario, en contra del demandado, vale la pena entrar a lo que es su naturaleza jurídica, que es el segundo punto. Específicamente, la naturaleza jurídica de la pretensión es una declaración de voluntad, que el sujeto activo requiere la intervención del órgano jurisdiccional para que se resuelva el caso concreto sometido a consideración del juzgador. Entonces, esa declaración le asiste esa facultad, ese derecho, esa potestad de acudir a un tribunal y hacer valer su derecho, porque se creería que está siendo transgredido o violentado. Y recordemos de que para que él asista a un tribunal, tiene que haber una relación entre las partes procesales. Tiene que haber un documento que exista para que éste sea válido y sea eficaz dentro del proceso. Sin embargo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a comentar que en algunas ocasiones las personas de buena fe o cuando existe una buena amistad o algún parentesco, se hacen préstamos entre ellos y el deudor no paga o no cumple con su obligación verbal. Aquí se podría llevar un proceso que le denominamos una prueba anticipada. El propósito de ello es que el acreedor acude al órgano jurisdiccional, presenta una prueba anticipada que es un pliego de posesiones en los cuales hace varias preguntas al deudor. Y habrá que tener mucho cuidado en cuanto a las preguntas, porque lo que se requiere precisamente, como no hay ningún documento de soporte, es que el deudor diga de que sí le tiene esa deuda. Pero si el deudor dice no, no tengo ninguna deuda, etcétera, etcétera, y todo lo niega, no le va a servir al acreedor como documento ejecutivo
por el incumplimiento de esa obligación. En conclusión, podríamos decir que es oportuno y necesario para darse esa fuerza jurídica de validez que cada vez que se lleve a cabo alguna negociación haya un documento de por medio. Ese documento le va a servir de soporte siempre al acreedor y tal vez al deudor también para saber cuáles son sus obligaciones que tendrá que cumplir. En síntesis, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la pretensión, es una declaración de voluntad que hace el sujeto activo para que intervenga el órgano jurisdiccional y que conlleve una conclusión, una sentencia, que él le resuelva esa controversia, obviamente apegada a derecho. Siguiendo con el contenido del programa, entramos a lo que es la acción y la pretensión. Ya hemos platicado de ello y hemos establecido que la acción debe ser ejercitada por el demandante para poder hacer valer su pretensión en el proceso. Presenta la demanda, ya está accionando y dentro de esa demanda va su pretensión, qué es lo que él está reclamando. Entonces, la acción es el movimiento que el demandante pone al órgano jurisdiccional. También se considera que la acción es un derecho que le asiste al sujeto de acudir al órgano, al tribunal. Y la pretensión es un acto en virtud del cual declara su voluntad porque tiene un interés sobre un asunto determinado. Entonces, para que encontremos la diferencia entre ambas figuras, es oportuno concluir de que la acción es ese movimiento, es ejercida por el demandante para hacer valer su pretensión en el proceso y esta la iniciamos a través de la demanda. Y la pretensión es, dentro de la demanda va la reclamación, qué es lo que él está pidiendo al órgano jurisdiccional que resuelva. Muy bien, entremos a lo que son los elementos de la pretensión. Aquí tenemos varios elementos. Los elementos subjetivos. Pregunto, ¿cuáles serían los elementos subjetivos de la pretensión? Por favor, lo pueden consignar en el apartado de comentarios. Los sujetos procesales. ¿Quién otro nos podría apoyar? Las partes procesales. Los elementos subjetivos, allí estamos. Los elementos subjetivos son las partes procesales quienes están en conflicto. ¿Y quién tiene que resolver? El tribunal. Entonces, el tribunal es el órgano competente para poder resolver la controversia sometida a su consideración. Él tiene esa potestad jurisdiccional efectiva para poderlo hacer. Él es el encargado legalmente de poderlo resolver ese conflicto, porque es el ente que de conformidad con la Constitución Política de la República y la ley de organismo judicial, se recuerdan que hemos platicado de ello, tiene jurisdicción, tiene que aplicar la ley, ¿sí? Tiene que resolver aquellos casos que han sido sometidos a su consideración. Y otros
Y otro sujeto es el demandante. Es quien pide, es quien formula esa reclamación. Ahí va la pretensión de él, qué es lo que él desea. Él tiene que tener capacidad para ser parte, ¿sí? Tiene que estar debidamente legitimado para ser parte en el proceso, ¿sí? Y tiene una obligada postura procesal, esa capacidad procesal para actuar legalmente dentro del proceso. Y es el sujeto activo o demandante. Y el otro elemento subjetivo es contra quién recae precisamente esa pretensión. ¿Contra quién va esa reclamación? Contra el demandado. También el demandado obviamente tiene que tener esa capacidad para ser parte y estar debidamente legitimado para poder actuar dentro del proceso. Entonces tenemos que dentro de los elementos al juzgador, quien va a resolver la controversia, el demandante que va a accionar a través de su demanda y allí va a involucrar lo que es la pretensión y el demandado es contra quien recae esa pretensión y tendrá que él defenderse dentro del juicio. Otro de los elementos es el objetivo. Aquí son tres fundamentales. Posible, idóneo y con causa plenamente justificada. ¿En qué consiste el elemento objetivo posible? Esto es que pueda ser físico, que puede materializarse, que esa pretensión lo que lleva es algo real. Y también podría llevar algo moral. Podríamos decir que tanto físico como moral, en un momento determinado, depende de la pretensión que se lleve a cabo, depende de esa reclamación. Si yo deseo que me devuelvan un bien inmueble, pues es algo material, es algo posible, ¿sí? Hay personas que se van en contra de las buenas costumbres y por allí también puede accionarse eh, a través de un órgano jurisdiccional competente. Entonces lo posible es, puede ser físico como moral. Tenemos esa opción. ¿Cuál es el otro elemento que le denominamos idóneo? Aquí mucha atención, por favor. Cuando hablamos del elemento idóneo es que nosotros acudamos al órgano jurisdiccional competente a hacer valer nuestro derecho. Es decir, que si sabemos de que es un divorcio ordinario, tenemos que acudir a un tribunal de familia. Si van a hacer reclamaciones de pago de prestaciones laborales, ¿cuál es el órgano jurisdiccional el idóneo? Es un tribunal de trabajo. Y si es una fijación de pensión alimenticia, es un tribunal de familia. Si se ha cometido un delito, es un juzgado penal al que buscamos. El idóneo implica que sea eficaz, que la demanda sea eficaz y deberá deducirse en el proceso que se está conociendo una pretensión y que tiene que ser con el propósito de que se litigue ante el órgano jurisdiccional competente. Yo no puedo promover una fijación de pensión alimenticia ante un juzgado civil, no me corresponde. Pero sin embargo, si hay una deuda, hay un reconocimiento de deuda, puedo acudir a la vía civil. O si una persona no quiere devolver un bien inmueble que tiene en alquiler, voy a acudir al ramo civil para solicitar la desocupación y si fuera el caso, las deudas, perdón, las rentas atrasadas. Entonces, la idoneidad radica específicamente en que planteemos el juicio ante el órgano jurisdiccional competente. Muy bien. ¿Cuál es el tercer elemento? Con causa plenamente justificada. Aquí existe un asidero legal.
Aquí tenemos que tener un fundamento legal que justifica nuestra actuación ante el órgano jurisdiccional competente. Al menos un interés personal, un interés legítimo y directo de quien lo plantea. Cuando hemos conocido un proceso dentro del esquema de la demanda, hay una parte que le denominamos fundamento legal. Cada vez que nosotros hacemos una solicitud, tenemos que poner cuál es el artículo en el cual nos estamos apoyando. Obviamente, la ley tiene que ser congruente con el artículo. Buscamos el artículo, lo consignamos en el apartado de fundamento legal para justificarle al órgano jurisdiccional competente que tenemos una causa, ¿sí? Y que está legalmente constituida, está legalmente legislada dentro del código. Entonces, en resumen, podríamos decir, elementos subjetivos, órgano jurisdiccional, quien resuelve es el juez, el sujeto activo, el demandante, el sujeto pasivo, el demandado. Dentro del elemento objetivo tenemos tres: que sea posible, tanto físico como material en un momento determinado, que sea idóneo, ¿sí? La vía legal establecida, el juicio determinado, y causa justificada. Ese fundamento en que nos vamos a apoyar a través de hacer esa reclamación. Veamos los requisitos de la pretensión. Hay diferentes criterios en cuanto a los requisitos de la pretensión. Uno es el lugar, otro es el tiempo y el último es la forma. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Lo hemos platicado en aula, que cuando hablamos del lugar, el proceso tiene que tomar en consideración la circunscripción, la sede o local del órgano jurisdiccional que ha de conocer el proceso. Es decir, si tenemos una relación jurídica con otra persona, dentro del documento establecemos cuál va a ser el órgano jurisdiccional competente. Ahora, podemos decir que en caso de incumplimiento se va a ventilar en la ciudad capital. Entonces, ¿cuál es el lugar idóneo? Entablar la demanda en la capital. En algunos casos, o en la mayoría de ellos, se deja esa libertad de que en caso de incumplimiento, ya por cualquiera de las partes contratantes, se puede acudir al órgano jurisdiccional quien desee. En algunos casos no es muy agradable, en virtud de que alguno de ellos puede estar en Petén, y como quedó esa opción de que puede acudir a cualquier órgano jurisdiccional competente de cualquier circunscripción geográfica, queda abierta esa posibilidad, ¿sí? Y puede plantear la demanda en Petén. El inconveniente sería que si la plantea ya y no tiene un lugar para recibir notificaciones del demandado, no va a agilizarse ese proceso. Entonces, el lugar tiene mucho que ver, y precisamente dependiendo qué es lo que las partes contratantes, pues de común acuerdo, realicen, así es como se va a litigar el proceso en un lugar determinado, ¿sí? Y cuando habla de tiempo, que es el otro requisito, establecer el tiempo, cuánto se va a durar ese proceso, es un tanto difícil. No sabemos si puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Es arriesgado a veces decirle a nuestros clientes cuánto tiempo se va a llevar un proceso. Y si nosotros les comentamos que puede llevar 1 año y ha pasado ese año,
Después vienen los reclamos, que se comentó que iba a ser en un año y se iba a tener respuesta. Ya ha pasado año y medio o 2 años, entonces, por lo tanto, tiempo de establecerlo es un tanto eh, preocupante, porque no es el demandante o el demandado quien está resolviendo, sino que es un tribunal, es el titular del juzgado. Y dependiendo las actuaciones procesales que se lleven a cabo, así él tiene que ir resolviendo cada una de ellas. Por lo tanto, hay que tener ese cuidado y el tino para poder establecer qué tiempo podría darse. Particularmente, no doy ningún tiempo, ¿sí? Sino que hago la aclaración que depende cómo se va desarrollando el proceso, pues así vamos viendo el avance del mismo. Y es arriesgado poder poner un tiempo determinado. Particularmente no lo hago. Y la forma se relaciona específicamente con la clase de proceso. Entonces son tres: lugar, tiempo y la forma. La forma, ¿qué clase de proceso es? Puede ser oral o puede ser a través de escrituración, a través de la oralidad. Nuestro sistema es mixto, ¿sí? Porque cuando estamos en una audiencia podemos presentar documentos o lo podemos hacer oralmente. Si el juez resuelve en ese momento y aplica una resolución en contra, perdón, aplica un recurso en contra de resolución, lo hacemos verbalmente. La demanda la podemos presentar por escrito, dependiendo la rama del derecho. Si es en la vía civil, escrito. Si es por la vía laboral, la ley establece que puede ser escrito o verbal. En igual condición, la contestación de la demanda puede ser escrita o oral. Entonces, aquí depende de la forma en que la pretensión sea planteada, ya sea de palabra o por escrito, dependiendo la clase de proceso que se esté ventilando. Entremos a las clases de pretensión, y aquí es específicamente donde quiero incluir este inciso sobre una clase de la pretensión. Esta es bien sencilla, entendible. La pretensión material también se le denomina sustancial o civil. Existe una relación entre las partes, un acreedor y un deudor. En este caso, cuando hablamos de la pretensión material, por el incumplimiento del deudor, el acreedor acude al órgano jurídico. Perdón, por el incumplimiento del deudor, el acreedor acude a buscarlo, sin necesidad de la intervención del órgano jurisdiccional. No necesita a presentar una demanda. Es de ir a tocar la puerta y decirle que cumpla con la obligación contraída. Porque ya de conformidad con el documento que se tiene de esa relación que se estableció, que se llevó a cabo entre ambos, ya existe un incumplimiento y como consecuencia el acreedor únicamente le exige al deudor que cumpla. No acude al órgano jurisdiccional, no se va a un tribunal. Por consiguiente, cuando hablamos de la otra clase de la pretensión, específicamente le denominamos procesal, que es totalmente lo opuesto a la material. ¿En qué consiste? Pregunto, por favor, me pueden consignar en comentarios. ¿Cuál sería esta entonces? Si es lo opuesto a la materia, a la sustancial o civil. Si el acreedor acude a un tribunal, y esta la llamamos procesal, porque precisamente
Por ese incumplimiento del sujeto pasivo, el sujeto activo eh, busca al órgano jurisdiccional, hace valer su derecho a través de una demanda. Y por eso es que la quería incluir, porque precisamente es una clasificación sencilla, entendible y que tiene mucha diferencia una con otra. Y esta es la que realmente buscamos en algunos o en la mayoría de los casos. ¿Sí? Acuden a su abogado y el abogado lo que hace pues es tratar la manera de una conciliación, de buscar al deudor para que cumpla. Aunque hay abogados que prefieren mejor presentar la demanda, ¿sí? Pero es cuestión de criterios. Particularmente veo que es mucho mejor un acercamiento, poderlo resolver y no llevar posiblemente un litigio de muchísimo tiempo, que hasta de años. Pero de conformidad con esta clasificación es válido poder optar por las dos opciones, que las dos opciones son eminentemente legales, no hay ningún inconveniente para poderlo hacer. Ahora, dentro de la clasificación que nosotros tenemos en el contenido del programa, tenemos la pretensión declarativa, constitutiva, condena y cautelares. ¿En qué consiste? La pretensión declarativa, como su nombre lo indica, aquí lo que se desea es que se les reconozca el derecho que tiene una persona. Es decir, su finalidad radica en el mero reconocimiento del derecho. Es decir, que la persona a quien está acudiendo al órgano jurisdiccional tiene ese derecho de poderlo hacer. Está declarando ante el tribunal que le asiste esa potestad y lo está haciendo el conocimiento del órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí hay derechos y obligaciones y esa declarativa es ese derecho que yo tengo como persona de poderme apoyar ante el órgano jurisdiccional. Y esa es declarativa, es una pretensión por la cual acudo al tribunal. La otra pretensión, de conformidad con el contenido del programa, está la constitutiva. ¿Y en qué consiste la constitutiva? Aquí específicamente tiene un objeto la declaración eh, constitutiva, que es modificar, crear o extinguir una relación jurídica, la que se consigue con la sentencia. Ejemplo, si acudo a un tribunal, el juez tiene que emitir una sentencia y en esa sentencia el juez puede decir que hubo una modificación a los términos en los cuales pactaron las partes, pero porque está debidamente regulado en el documento. O puede decir, no, aquí esto ya se extinguió. Ejemplo, si nosotros acudimos a un tribunal laboral a reclamar nuestras prestaciones laborales, de conformidad con el Código de Trabajo, tenemos 30 días hábiles para solicitar la indemnización. Tenemos, si las prestaciones devienen de un pacto colectivo de condición de trabajo o de un convenio colectivo, las prestaciones que vienen de allí prescriben en 4 meses. Y lo que le denominamos prestaciones irrenunciables, que son pago de vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, salarios que no se cancelaron, esto prescribe en 2 años. Vayámonos a uno de estos ejemplos, la indemnización, son 30 días hábiles. ¿Qué pasa si la persona cuando acude al tribunal ha pasado 6 meses y está pidiendo la indemnización que se le pague? Y está pidiendo las prestaciones irrenunciables. Lo que le va a decir al juez es, dependiendo de la contraparte, dependiendo del abogado de la contraparte, puede presentar una excepción de prescripción.
diciendo el señor juez, de conformidad con la ley, son 30 días hábiles para solicitar la indemnización. Y por lo tanto, interpongo, no, opongo es la excepción de prescripción, porque esto ya no tiene efecto. Entonces, el juez, cuando emita esa sentencia, va a extinguir, va a decir, tiene razón, ¿sí? Y por lo tanto, no se le va a pagar la indemnización. Pero sí se le puede pagar las irrenunciables porque son 2 años, ¿sí? Entonces, esta es una pretensión constitutiva, donde se pueden crear, modificar o extinguir una relación jurídica, la que se consigue, pero en la sentencia, en el fallo final, ¿sí? ¿En qué consiste la pretensión de condena? Pues que condenen al demandado en la sentencia. Esa es su pretensión. Que lo condenen al cumplimiento de la obligación, ya pueda ser de no hacer, de dar, o sea, que cumpla. Y esa es una pretensión de condena, ¿sí? A través de la sentencia condenan al demandado al pago de las prestaciones, al pago de salarios caídos o al pago de una pensión alimenticia, etcétera. Y la cautelar, ¿en qué consiste la pretensión cautelar? Cuando se presenta una demanda, hay un juicio principal, pero en algunos casos se pide el embargo sobre los bienes, que es una pretensión cautelar. Porque si esta persona debe una cantidad de dinero y no la cancela y ya incumplió, el sujeto activo puede acudir y solicitarle al tribunal una medida cautelar, es decir, que le embarguen su salario para que cumpla. Es una medida cautelar. Y otra podría ser el embargo sobre un bien. Si tiene un bien y tiene una deuda, pues el demandante puede solicitar esa medida cautelar al tribunal y será el juez quien va a resolver si da lugar o no al requerimiento. Y otro punto que quiero que es oportuno agregar, ¿cuál es la finalidad de la pretensión? ¿Cuál es el fin de la pretensión? Pregunto, ¿cuál sería la finalidad de la pretensión si usted plantea un requerimiento ante un tribunal? Hacer valer derechos, cosa juzgada, hacer valer el derecho, que se cumpla lo que se está pretendiendo, solicitando, conseguir algo del demandado por orden judicial. Por ahí vamos. Es obtener una sentencia favorable. Eso es lo que es su fin. Que cumpla el demandado con una obligación, que un compromiso que había adquirido. Y es el juez el que va a emitir esa sentencia, ¿sí? Y esta sentencia va a recoger lo que es la pretensión, lo que le está solicitando el demandante, lo que le está pidiendo al demandante, ¿sí? Entonces, el fin es buscar una sentencia favorable, ¿sí? Porque eso es lo que trata cualquier persona que presenta una demanda, que el juez ordene al demandado el cumplimiento de la obligación. Por consiguiente, sería esa sentencia a su favor. Y por último, ya dentro del contenido del programa, estamos hablando de acumulación de pretensiones.
La acumulación de pretensiones específicamente radica que en un mismo proceso hay varias pretensiones. Ejemplo, si fuera reclamación de prestaciones laborales, allí va la reclamación de salarios que no percibió, el aguinaldo proporcional, la bonificación proporcional, su indemnización, posiblemente si hay un pacto colectivo en la institución, pues lo que dice el pacto colectivo siempre que sean ventajas para el trabajador. Entonces, la acumulación de pretensiones es que en una misma demanda o en un mismo proceso se hagan varios requerimientos. Y lo que platicábamos en el caso de un divorcio. En el caso de un divorcio hay unas bases de divorcio y se establece a quién le quedan los hijos, qué cantidad de dinero se le va a pagar a los hijos y a la esposa si es que lo está pidiendo, aunque ella podría renunciar legalmente, eh, qué días va a tener esa relación con los hijos, ¿sí? ¿Qué compromiso está adquiriendo él? Él va a pagar colegios, va a pagar eh, salud, medicina, uniformes, etcétera. Entonces, ahí, cuando se presenta de esa demanda, se hacen varias pretensiones en un mismo proceso. Y eso le llamamos acumulación de pretensiones porque en un mismo juicio hay varios requerimientos. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado el punto del día de hoy. Por favor, ¿alguna duda? La próxima semana tenemos clases presenciales. Vamos a entrar a conocer la excepción. Sí, yo creo que tal vez en los dos periodos no lo veamos. Vamos a ver. Los requisitos es lugar, sería uno de ellos. El otro es, el lugar es la circunscripción geográfica del juzgado donde se va a ventilar el proceso. ¿Sí? Ahí tiene que tener cuidado con el propósito de establecer eh, cuál es el juzgado idóneo de conformidad con el compromiso que ustedes adquirieron. El tiempo, cuánto tiempo se puede llevar el proceso, que hemos comentado que es un tanto imprudente comentar cuánto se puede, en cuánto tiempo se puede resolver ese juicio, ¿sí? Y por último, la forma. La forma es ya sea verbal o escrita, dependiendo de la clase de juicio que se esté ventilando. Por favor. La acumulación de pretensiones es que en un mismo proceso, en una misma demanda, usted haga varias reclamaciones, ¿sí? Que le paguen sus horas extras, que le paguen ahí mismo en la demanda, que le paguen sus salarios caídos, que le paguen su bonificación anual, si es que tiene ventajas económicas que están reguladas, creo que en el artículo 90 del Código de Trabajo. Entonces, allí mismo hace todas sus reclamaciones en la misma demanda. No lo haga por aparte, porque si lo hace por aparte, es válido. Sin embargo, se va a tardar más los procesos. Entonces, es mejor en uno mismo hacer todos los requerimientos. Ya, la pretensión cautelar no viola, no, porque la ley establece que como cautelar no es definitiva, cautelar, ¿sí? Es que le embargan el salario, pero le tiene que decir al juez, usted lo tiene que solicitar y el juez lo va a calificar. Va a establecer si el documento realmente es válido, ¿sí? Tiene esa fuerza legal. Y si él cree que sí la tiene, está justificado por parte del demandante, va a solicitar el embargo cautelarmente, mientras se resuelve el proceso. ¿Sí? Por favor.
¿Alguna otra duda? Muy bien. Si no hay ninguna duda, solo quiero platicarles un poquito del examen. Sin embargo, lo voy a hacer personalmente. Estoy preocupado. Preocupado por los resultados que tenemos. ¿Sí? Al terminar la clase, lo que voy a hacer es mandarle sus notas. No lo había querido hacer porque estaban en exámenes martes y jueves y quería, por favor, que se concentraran en sus exámenes. Pero la nota no es lo deseable. Sin embargo, se les apoyó con documentos y el examen venía específicamente dirigido a las clases que se han impartido vía por este medio, presenciales y los folletos. No había algo fuera de, ¿sí? Pero sí creo que habrá que ponerle mucho más atención porque el segundo examen parcial es de 40 puntos. Sin embargo, si ustedes me lo permiten, lo platicaríamos el día miércoles en aula para ver cuáles son las inquietudes de algunos de ustedes. ¿Qué creen que es oportuno que podríamos hacer? No estoy haciendo trabajos, no estoy regalando puntos, hago la aclaración, sino que cómo podemos viabilizar esta situación y que ustedes se compenetren más en la materia, ¿sí? Es fundamental. Desde un inicio les dije, esta clase es fundamental, ¿sí? Y es la columna vertebral de los procesos, de todos los procesos. Hay que tener muy bien claro cada una de estas figuras jurídicas y cuando vean los procesales se les va a facilitar muchísimo, muchísimo. Sin embargo, pues no fue lo idóneo, no, no fueron las calificaciones que se pensaron. Ustedes sabrán cuál es su motivo. Entiendo que la pandemia nos dañó a todos, ¿sí? Pero no es justificable porque habrán buenos punteos, 27, 25, ¿sí? Entonces tampoco es tan así. Sin embargo, es una manera posiblemente de justificar a veces nuestros actos, pero vale la pena también que lo platiquemos y veamos cómo podemos reacomodar esta situación, ¿sí? Hago la aclaración, no estoy dando trabajo, no estoy regalando puntos, ¿sí? Si no me doy a entender, háganmelo ver, he sido muy franco con ustedes en las clases, siempre les pregunto si hay algo que no se ha comprendido para poderlo resolver y que esta es pues mi obligación para hacerlo, ¿sí? Si no hay ninguna otra pregunta, pues estaríamos en contacto el día miércoles de la próxima semana en el aula. ¿Algo más, por favor? Muy bien. Feliz fin de semana, feliz descanso para ustedes. Bendiciones. Hasta pronto. Buena tarde. Gracias. Adiós.